Bueno, como ustedes saben, los de lunes de 7 a 10, ese curso se termina en 2 semanas, semana y media. La próxima clase, pues vamos a tener evaluación de lo que, de lo que alcancemos, porque ya tenemos pues comportamiento del consumidor trabajado y hoy vamos a trabajar producción, pero antes de trabajar producción, yo quisiera saber si tienen alguna duda de lo que trabajamos antes de continuar. Dudas como en qué, por ejemplo, en la evaluación del consumidor, yo voy a marcar acá, si están viendo mi pantalla y quieren tomar nota, pues mucho mejor. Los ejercicios que de aquí se podrían evaluar son el uno, el 2, el 3, el 4. Amaneció perezoso el computador. El 3, el 4, el 6, el 7, el 8. El 8 es muy interesante. El 8 se realiza con una cosa que se llama línea de presupuesto por tramos. Em, Cualquier página de economía puede consultarla, es lo mismo que hemos visto, pero por tramos. Entonces, para que le pegue una miradita, 9, 10, 11, 12. El ejercicio 13 a mí no me gusta mucho porque tiene algunos errores, entonces me da como pereza que se me enreden. Entonces, de este texto de PINDIC, para preparar la evaluación del consumidor, usted puede resolver los ejercicios del 1 al 12 menos el ejercicio 6. ¿Listo? Eso es claro. Sí, profe. Ok. Y en la clase nosotros hicimos unos y dejamos otros de tarea. Yo quisiera saber si de los que dejamos ahí de tarea para hacer, tienen alguna duda resolviéndolo. Para resolverle la duda de una vez, mm, con miras pues a la evaluación, es decir, a que le vaya bien en el examen. Esa es la intención. Y pues me da pena ser tan canzoncita, pero como hay gente que se pierde tan fácil, voy a tomarle aquí fotos a los ejercicios del texto de Robert Hall que se podrían, con los que se puede estudiar y se podrían evaluar. Aquí va uno, aquí va el otro, aquí va el otro. Este que le voy a montar acá, le falta una parte, pero es que la página se parte. Entonces, ahí va la parte uno, ya le voy a poner la parte 2.
Madre, ¿qué le pasó a esto? Miren, muchachos, que es que este WhatsApp está poniendo como problema ya. Vamos a la parte 2. En esta imagen que le voy a mandar, le voy a poner la parte 2 y otro ejercicio. Aquí va la parte 2 y el otro ejercicio. Listo. Y le voy a poner otro. Es decir, que suficiente material, pues. Vale. Y aquí vienen las preguntas para reflexionar, que también le pueden servir para estudiar. Listo, muchachos. Ahí les mando suficiente material para que estudien. De allí, obviamente, saldrá el examen. Entonces, sería bueno, si tiene alguna duda, que por favor pregunte y si no, pues arrancamos con producción. ¿Alguna duda o seguimos? Bueno, el tema de producción en el texto de Pindic es el capítulo número 6. Es bueno que lo tenga a la mano en su celular porque seguramente lo vamos a necesitar. Inicialmente, pues voy a tomar la teoría de acá para no rayar mucho, pero básicamente es lo mismo. Esto es parte de conducta todavía por acá, los productores, ya me pasé mucho. Capítulo 8, no, capítulo 6. Bueno, vamos a trabajar con este capítulo 6. Vale, acá. Aquí en este punto, muchachos, nosotros nos vamos a encontrar lo siguiente. El capítulo 6 habla de producción. Cuando nosotros empezamos a hablar del consumidor, yo les decía a ustedes que era muy importante que tuviéramos presente que nos íbamos a ubicar aquí en el plano cartesiano, en la gráfica del mercado, donde estaban quienes. Aquí en el mercado, ¿quiénes se ubican? Mire los ejes. Cuando tengo precio y cantidad, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es esto?
Pues es una curva de oferta. Una curva de oferta. Nosotros estábamos hablando, y la voy a pintar de otro color, veníamos hablando de la curva de demanda y por eso hablamos del consumidor. Listo. Ahora, esta curva de demanda, pues que ya la analizamos a partir y a través de las curvas de indiferencia, las relaciones marginales y demás, encontramos el punto óptimo donde el consumidor en efecto consume. Ahora vamos a hablar del oferente. El oferente es el que produce, el que distribuye, el que vende, el que provee, cualquiera de esos sinónimos le pueden servir. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer ahorita es cambiarnos al otro lado de la figura del mercado. Nos vamos a concentrar a hablar del oferente. Ya no voy a hablar de mí como consumidora, sino que vamos a hablar básicamente del oferente. Listo. En ese orden de ideas, el oferente, siendo pues el que produce, también pues requiere una combinación que le permita maximizar los recursos productivos. Es decir, uno no produce como un acto desprevenido, uno produce unas cantidades que en efecto pues tengan un impacto en el mercado de manera que usted las pueda vender de la mejor manera posible, obteniendo la ganancia que usted requiere, ¿cierto? Siendo así, ¿qué dice Pindi? Pindi dice que al analizar la teoría de la empresa, se explica cómo toma una empresa decisiones de producción. Entonces, nosotros qué estábamos viendo cómo tomaban decisiones las personas. En este caso, ya vamos a ver cómo toman decisiones las empresas, porque las empresas también deben hacer un uso responsable del recurso para poder tener unos márgenes interesantes de ganancia y poder seguir activos en el mercado. Siendo así, entonces, aquí que vamos a ver cómo toman decisiones las empresas frente a la minimización de los costos, porque no solamente es necesario hallar la combinación de factores que maximizan el nivel de producción, sino también es necesario que esos costos que yo voy a pagar por esos factores de producción que yo voy a utilizar para producir, pues sean unos costos mínimos para poder vender en el mercado un producto que sea viable, que sea accesible y que tenga pues éxito. Entonces, como nosotros vamos a hablar de producción, lo primero que nosotros tenemos que definir es qué es producir. ¿Qué han entendido ustedes hasta ahora por qué es producir? ¿Qué creen ustedes que es producir? Escucho. Profe, generar un bien. Generar un bien. Producir puede ser generar, puede ser crear, puede ser hacer, puede ser transformar, una palabra que a mí me gusta mucho. ¿Transformar qué? Vamos a transformar unos bienes y servicios en otros bienes. En la clasificación de los bienes en la economía, nosotros nos hablan de los bienes intermedios o de los factores de producción. ¿Qué son los factores de producción, muchachos? Los factores de producción son aquellos bienes que nosotros necesitamos para producir otro bien y o un servicio. Me explico. Si usted va a montar un negocio de empanadas, pues usted necesita ¿qué? Maquinaria para hacer las empanadas, eso es un factor de producción, pero necesita insumos para hacer las empanadas, esos son factores de producción. En la literatura uno encuentra que los factores de producción de manera general son capital, entendiendo como capital, máquinas, infraestructura, en fin, pero no dinero, eso sería capital financiero. Capital y trabajo. El trabajo es la mano de obra y la mano de obra la vamos a encontrar de dos tipos, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. La mano de obra calificada es la mano de obra que se prepara para una labor y adicional a eso, pues lo puede certificar. Por ejemplo, cuando yo les pregunto, ¿ustedes a qué vienen a la universidad? Uno va a la universidad a calificar la mano de obra, a demostrar mediante un certificado que usted tiene una información que probablemente la pudo convertir en conocimiento. Esa mano de obra es mano de obra calificada, todo lo demás es empírico.
o no calificado. Profe, pero es que yo conozco un mecánico que es muy bueno, pero nunca estudió. Es muy bueno, se llama mecánico, pero es empírico. Cuando usted lleva su carro a un concesionario, eso vale un montón de plata. Pero vale un montón de plata es porque en el concesionario hay ingenieros y los ingenieros son mano de obra calificada, independientemente de que sepan más o sepan menos que el mecánico al que usted lleva su carro. Entonces, en ese orden de ideas es importante que sepamos que la mano de obra se nos presenta como mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Se supone en la vida real que la no calificada pues tiene una remuneración inferior, pero en este modelo que nosotros estamos planteando acá va a ser indiferente el uso de la mano de obra. No importa si es calificada o no es calificada. ¿Listo? Otro factor de producción del que se habla y que es interesante es la tierra. La tierra como nosotros la conocemos, las montañas, el medio ambiente, los ríos, las quebradas, los climas, los páramos, todos los pisos térmicos que me proporcionan lo que necesito para producir, por ejemplo, productos agrícolas o de la tierra, los minerales, todo eso es la tierra. ¿Qué sucede? La tierra, pues, ha sido eh, poco valorada en el sentido en que en la función de producción no aparece. Entonces, si nosotros en este momento ya tenemos idea de que producir es transformar un bien o un servicio, entonces la función de producción me dice, mire, yo produzco bienes y servicios. Q va a ser producción. ¿Con qué los produzco? Los voy a producir con capital y con trabajo. Esta función de aquí se llama función de producción. Esto se llama función de producción. Es decir, lo que se produce se enmarca dentro de esta ecuación. Función de producción. Ahora, listo, profe. Entonces la Q me dijiste que era producción. La K, capital. Y la L, trabajo. ¿Qué es la F? Bueno, la F, muchachos, es lo que nosotros hemos conocido históricamente como la tecnología, que el autor la define muy bien acá. Espérame que se me perdió. La tecnología. Mírenla acá. ¿Qué dice el autor? El autor dice, la tecnología y arranca. Hemos visto que las empresas organizan y coordinan las actividades de un gran número de trabajadores y directivos. Pero ¿eso para qué se hace? Eso se hace básicamente para que la empresa con sus factores de producción pues los conviertan en producto. Ahora, este proceso de producción que transforma unos factores en otros, por eso yo arranqué preguntando qué era producir, y producir es transformar unos bienes en otros, ¿sí? Esa transformación se hace a través de lo que el autor llama la tecnología de la producción. De la tecnología de la producción, dicho a mi manera, es la manera, es la forma, es el método mediante el cual una empresa transforma unos bienes y servicios en otros. Entonces aquí dice, los factores de producción son todo lo que debe utilizar la empresa en el proceso productivo, que son, por ejemplo, capital y trabajo. Aquí me están mencionando que en una panificadora los factores son el trabajo, las materias primas, la harina, el azúcar, y el capital en este caso serían los hornos, la batidora y demás. Ahora, vamos a mirar los factores de producción en grupos. Capital, que es toda la materia prima y todas las maquinarias, y el trabajo, que son las personas. Ahora, el trabajo engloba a los trabajadores cualificados y los no cualificados, así como los esfuerzos de los empresarios. Y las materias primas son el acero, los plásticos y demás. ¿Listo? Entonces, la tecnología de la producción es la forma, la manera mediante el cual el productor combina tanto capital y trabajo para lograr la mayor cantidad
de producción posible con esos factores. Si usted tiene dos panaderos y tiene un bulto de harina y tiene un horno, la pregunta es, mediante la manera que los panaderos planteen el proceso productivo, ¿cuál es la cantidad máxima de producción que ellos podrían lograr? Eso es a lo que le llamamos maximización de la producción. Pero así como encontramos el óptimo del productor mediante tres pasos, pues digamos que vamos a encontrar también cómo toma decisiones el productor. Joanny, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Le molestaría leer esta parte? Las decisiones de producción de una empresa, por favor. Decisiones de producción de una empresa. En los capítulos 3 y 4 estudiamos la conducta de los consumidores dividiéndolas en tres pasos. En primer lugar, explicamos cómo se describen las preferencias de los consumidores. En segundo lugar, explicamos el hecho de que los consumidores se enfrentan a las restricciones presupuestarias. En tercer lugar, vimos que, dadas sus preferencias y sus restricciones presupuestarias, pueden elegir combinaciones de bienes para maximizar su satisfacción. Las decisiones de producción de las empresas son análogas y las decisiones de compra de los consumidores y pueden comprender también siguiendo tres pasos. Téngalo ahí. Mire lo que dicen ahí. Las decisiones de producción de las empresas son análogas. ¿Qué es análogo? Son similares, son parecidas, porque es que mire muchachos, nosotros los consumidores somos una persona, pero las empresas son otra persona. Lo que pasa es que son una persona jurídica que es dirigida también por hombres. Entonces dice, las decisiones de producción de las empresas son análogas a las decisiones de compra de los consumidores y también puede comprenderse siguiendo tres pasos, así como encontramos las decisiones de consumo de los consumidores. Dale, Joanny. Listo, entonces tenemos la tecnología de producción. Necesitamos describir de alguna manera cómo pueden transformarse los factores, como el trabajo, el capital y las materias primas, en productos como automóviles y televisores. De la misma forma que un consumidor puede alcanzar un nivel de satisfacción comprando diferentes combinaciones de bienes, la empresa puede obtener un determinado nivel de producción utilizando diferentes combinaciones de factores. Por ejemplo, una empresa de electrónica puede producir 10.000 televisores al mes utilizando una cantidad considerable de trabajo. Por ejemplo, trabajadores que monten los televisores manualmente y muy poco capital construyendo una fábrica muy automatizada, intensiva en capital y utilizando muy poco trabajo. Entonces aquí nos vamos a encontrar, muchas gracias. La primera parte, cómo organizar la tecnología de la producción para saber, ¿sí? Cuántas unidades puedo producir. Aquí en esta primera parte, que se llama la tecnología de la producción, estaríamos hablando de una herramienta que ustedes ya conocen, pero que aquí adquiere otro carácter. Miren, díganme, ¿están viendo lo que estoy rayando o lo pongo cambio de color? ¿A qué se les parece esa curva? Profe, una curva de mando ¿Y a qué más? y a una de Dígalo. el nombre, de indiferencia. A una de indiferencia. Pero ¿qué pasa? Ya en la de indiferencia hablamos del consumidor. Como aquí vamos a hablar del productor y aquí en los ejes ya vamos a tener factores de producción, K y L, esto tiene otro nombre. ¿Alguien de pronto lo vio o estamos nulos? Si no, para ponerlo acá. Esa misma curva que en el consumidor se llama curva de indiferencia, aquí en producción, ¿cómo creen que se llama? Se llama la curva isocuanta. ¿Alguien recuerda qué era una curva de indiferencia? Recuerden que tienen examen la otra semana y se deben de acordar. Profe, es una curva con las cestas. La de indiferencia, las cestas de bienes.
¿cierto? Sí, Usted la isocuanta, ¿qué crees que es? Hace la analogía. de producción. Sí. O sea, pues yo pensaría si según el punto, ¿cuánto puede producir en el punto? Entonces uno podría decir, ah, bueno, si esto se parece a una curva de indiferencia, entonces también es una gráfica que me muestra las infinitas combinaciones, pero ya no combino bienes sino factores, ¿cierto? Sí. Diferentes combinaciones de factores que me van a permitir producir bienes y servicios. Entonces la cesta aquí se compone de cuáles factores. Aquí la cesta se compone de capital y de trabajo. Listo. Siendo así, yo puedo decir lo siguiente. Ah, bueno, entonces, póngale ojo a esto. Aquí yo puedo tener la siguiente combinación. Digamos que este par ordenado se llamaría como, este otro par ordenado, ¿cómo se llamaría? ¿Qué par ordenado es este que voy a llamar A? ¿Y qué par ordenado sería este que voy a llamar B? Piénsele. ¿Qué muchachos? Los necesito activos porque no basta con que yo hable. Si usted no le piensa al tema, eso es como si nadie le estuviera diciendo nada. Profe, Señor, entonces el A sería L, K. sería L, entonces vamos a llamarlo L1. L1, K1. Digamos que este es L1, K1, listo. Entonces, tin, L1, K1, L1, K1. Y el B, L2, K2. muy bien. L2, K2. ¿Con quién estoy hablando? En Simón Roales. Ruales, ¿cierto? Sí. Listo. Trataré de que no me olvide. Ahora, ¿qué diferencia hay entonces entre este punto A y este punto B? ¿Qué creen ustedes? El punto A está más hacia el capital. Tiene más cantidad de capital y menos trabajo. ¿Y qué pasa con el B? Lo contrario, más trabajo y menos capital. Más trabajo y menos capital. A esto es a lo que ustedes le van a conocer de ahora en adelante, dado que estudian administración, a que la cesta que tiene más capital que trabajo se llama, o sea, A, intensiva en capital, por si va a tomar nota. Entonces, el punto A es intensiva, la producción es intensiva en capital, ¿listo? Y B va a ser intensiva en qué? En L. Entonces, cuando una Trabajo. más, señor, Sí, en trabajo, pues sí, tiene más en eh, trabajo. en trabajo. Entonces, cuando yo me encuentro una empresa intensiva en trabajo, se llama como Mm, manufacturera, ¿sí o qué? Y cuando me la sí, encuentro intensiva en capital, se llama industrial, ¿sí o no? Apuesto a que no sabían eso. otros. Dato importante. Yo en clase les contaba que yo vi un documental sobre DW.
sobre la fábrica de la empresa DW, en un documental de DW. Y el documental hablaba espera, hablaba de que la empresa de Volkswagen, esto se me está volviendo un desorden, de que la empresa de Volkswagen tiene un montón de máquinas, ahora justamente hablando de la automatización, un montón de máquinas y tiene muchas más máquinas que personas. Entonces uno podría pensar ahí que ese tipo de empresa, ¿qué tiene? ¿Es intensiva en capital o es intensiva en mano de obra? Un capital. No, Es industrial. exactamente, es una empresa de carácter industrial. Entonces, al ser una empresa de carácter industrial, cuando uno va a ir a revisar los costos de producción, uno inmediatamente se vaya a mirar los costos de las maquinarias, porque si son las que más tengo, ¿sí o no? Es muy importante ese dato que le estoy dando. Yo creo que yo lo tengo por aquí. Yo como que lo había bajado pensando en que se los podía presentar en algún momento, pero como yo tengo tanta pendejada, Profe, no. sacar el tiempo. Ah, bueno, sí, falta un minutico. Muchachos, cuando se acabe el tiempo, les voy a pedir un favor y es que me regalen 10 minuticos. Es que se conectan de una y van mirando los ejercicios o vayan leyendo ahí en el capítulo, sobre todo la parte de producción de corto plazo, que es la que sigue, porque para mí es muy, tengo una cosita allí pendiente y me demoro 10 minuticos, nada más 10. Entonces, cuando se Listo, profe. conecten, volvemos por el mismo link. Y bueno, yo este fin de semana busco el videito de allá de la producción de carros y se los paso porque es muy interesante, es lo más de chévere, es lo Listo, más de profe. chévere. Entonces, muchachos, vayan leyendo aquí en su libro y son las 7:38, me conecto, yo me voy a las 7:50 me conecto. Listo, ya se va a cortar, se vuelven por el mismo link. Vale. Listo, profe. Mm.